A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo de la licenciada Carmencita de Ramírez. Y se ordenó su uso conforme a lo que Dios había prescrito. Dios no minimiza el mal, pero sí hace posible que haya justicia para el ofensor inocente. ¿Por qué Dios ordenó que hubieran ciudades de refugio? Vamos a ver, pero de primero vamos a ver qué significa la palabra refugio. Refugio, lugar que sirve para protegerse de un peligro, protección o amparo, que una persona encuentra en otra o en algo librándola de un peligro. La palabra refugio también es sinónimo de asilo, de acogida o de amparo. A ver, ¿quién de los hermanos me puede decir por qué cree que Dios ordenó que hubieran ciudades de refugio? El objetivo primordial que Dios instruye a Moisés que hagan estas ciudades de refugio una vez el pueblo hubiera llegado a la tierra prometida. A ver, ¿quién quiere compartir? Hermana Carmencita, yo pienso que en la sabiduría de Dios, Él sabía que el hombre en algún momento de su vida podía cometer asesinato, de matar a alguien sin haberlo pensado hacer, o sea, de una forma inesperada, no premeditado. Y ante eso, pues el hombre iba a ser muerto por la familia del que él había matado, sin haberlo hecho a propósito. Y previendo eso, entonces el Señor instruyó a Moisés a que creara las ciudades de refugio para que esta persona, aunque era culpable, pero era inocente porque no lo había hecho a propósito, pudiera salvar su vida. Bien, gracias, pastor. ¿Alguien más quiere compartir algo? Tal vez yo para ver cuál es su opinión sobre este tema. El mío, Pablito. Sí, correcto, ya que no sé sobre el tema, ¿verdad? Entonces, y se me hace muy difícil explicar algo que no sé o que no se me ha explicado aún. Ok, entonces voy a continuar porque en la continuación vamos a entender por qué el Señor creó las ciudades de refugio y precisamente ya nuestro pastor nos lo explicó prácticamente claramente porque fue uno de los motivos por qué el Señor instruyó las ciudades de refugio. Vamos a continuar. Uno de los propósitos también era que hubiera un auxilio, por eso quería ver el sinónimo de refugio y lo que significa, porque podemos ir entendiendo la gran divinidad del Señor y del gran amor que el Señor estaba manifestando, no solo en ese tiempo,
sino en el actual para cada uno de nosotros como hijos del Señor. Entonces dice que dentro de las ciudades de refugio uno de los objetivos era que hubiera auxilio para alguien que hubiera cometido o diera muerte a alguien y sin premeditarlo, como dijo el pastor, sin haberlo querido. O sea, no lo había él pensado hacerlo, lo había hecho de una forma que él no lo tenía previsto, o sea, no lo había hecho con maldad. Entonces el Señor dice, no puedo, por eso decía, él no minimiza la culpa o el error, pero tampoco culpa al inocente. Entonces había un auxilio, había una justicia, porque el Señor es nuestro pronto auxilio, dice la palabra, y Él es nuestro juez justo. También una seguridad en donde esta persona, imagínense, alguien que sin querer comete algo, como matar a una persona de una forma no premeditada, tal vez alguien inocente. Entonces, ¿cómo se podía sentir esta persona definitivamente? Y los parientes de la persona que había sido muerta, también cómo se podía sentir. O sea, en ambos lados era bien complicado, pero definitivamente en el inmenso amor que Dios tenía a su pueblo y que tiene hoy por su iglesia, el Señor estableció límites para que no hubiera realmente más derramamiento de sangre inocente. Entonces Él dice, voy a establecer las ciudades de refugio para que haya un auxilio, para que haya justicia y para que haya seguridad. Las ciudades de refugio fueron una iniciativa divina y lo vamos a estar viendo en Números 35 del 9 al 12. La provisión de refugio era parte de la bendición de Canaán. Era una parte de esa bendición del pueblo del Señor. Igualmente, el Señor ha sido una gran bendición hoy en día en nuestras vidas. Fíjense que sin haberlo platicado o haberlo pensado, la hermana Erika en su lectura del día de hoy, que fue el Salmo 111, dice ahí el texto, el título, dice, Dios cuida de su pueblo. Dios ha cuidado de su pueblo, cuida de su pueblo y continúa cuidando a su pueblo y no solo a Israel, sino también Él extendió su grande amor y ese cuidado hacia nosotros. El versículo 9 comienza con el momento en que Dios le habla a Moisés referente a las ciudades de refugio camino a Canaán. El Señor tiene un orden y tiene algo preestablecido. Él todo lo tiene previamente bien ordenado, bien diseñado, cada momento. Por eso es que la palabra dice que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Entonces imagínense, cuando Él establece esas ciudades de refugio, dice, era el comienzo que Dios le estaba proveyendo a Canaán para que su pueblo no tuviera derramamiento de sangre inocente en ese entonces. El versículo 10, la primera parte, la palabra divina, es específica y Dios solamente habla lo necesario. Dirige su voz a quien ha designado para escucharle. Miren qué hermoso es eso. Él dirige su voz a quienes ha designado para escucharla. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, perdemos la gran bendición de poder escuchar la voz del Señor porque estamos ocupados en otras cosas. La segunda parte del versículo 10 deja ver la firmeza de la promesa divina. La firmeza de la promesa divina. Dios les asegura que pasarían el Jordán. El Señor les asegura a su pueblo que pasarían el Jordán.
Dios nos ha asegurado a cada uno de nosotros también que vamos a pasar el Jordán. Y heredarían la tierra de Canaán. Su pueblo heredaría la tierra de Canaán. Nosotros hemos heredado y heredaremos la vida eterna. Números 35, 9, 10 dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habló a Moisés y le dijo, le dio una instrucción clara y precisa. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, el Señor les está confirmando ahí que les prometió una tierra y la tendrán. No importando si el pueblo era desobediente, sabemos todo lo que pasaron y quiénes entraron a la tierra también. Nosotros también pasamos circunstancias difíciles, pero el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos guía a atravesar momentos difíciles de nuestra vida, a pasar al otro lado, a mantenernos firmes en sus promesas y a creerle. No solo creer, sino creerle a Él, en lo que nos ha prometido. La provisión divina era una manifestación de la justicia de Dios. Mostré anteriormente en una de las diapositivas por qué Dios había dispuesto a hacer las ciudades de refugio. Y uno de los objetivos era porque auxilio, justicia y seguridad. Números 35, 11 dice, os señalaréis ciudades. Ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Ese era el requisito. ¿Quiénes entraban a la ciudad? Quien hubiera herido a alguien de muerte sin intención. La primera parte del versículo 11 nos dice que al llegar a Canaán, los hijos de Israel tendrían que señalar 6 ciudades de refugio, con el propósito de refugiar en ellas a alguien que necesitara amparo especial. Deberían ser ciudades fortificadas. El Señor da instrucciones claras y precisas. Ciudades fortificadas, con muro y puerta, a fin de brindar protección segura al que acudiera para evitar el peligro. Y la segunda parte del versículo 11 nos explica para quién era aquella provisión, y la justicia divina proveyó refugio para quienes dieran muerte a alguien sin premeditación, sin haberlo pensado. Muchas veces nosotros tal vez herimos o lastimamos a alguien sin intención. A veces decimos algo, pero no lleva la intención de poder herir o molestar a alguien. Entonces tenemos al Señor que nos brinda esa protección y esa justicia divina. Os señalaréis, decía el 11, ciudades, ciudades de refugio tendréis. Números 35, 12 dice, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. O sea, no sé, el hecho de que fuera la ciudad no significaba que le era perdonado lo que había hecho. Tenía que pasar por un juicio delante de la congregación. Tenía que exponer en las puertas de la entrada a la congregación, en este caso a los ancianos de ese lugar,
cuál había sido el motivo por el cual había dado muerte a alguien. Entonces, esto le permitía ingresar o no a la ciudad de refugio. Números 35-24 dice: entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a esta ley. El versículo 12 nos describe que era probable que el vengador de la sangre amenazara al heridor involuntario. Generalmente el vengador era un pariente cercano del difunto, pero la justicia divina se anticipó en facilitar que el heridor pudiera escapar y refugiarse en una de aquellas ciudades y evitar así la muerte violenta por venganza. Pero también la justicia divina dejó claro que el heridor finalmente debía ir a juicio delante de la congregación. Como hijos de Dios, debemos tener claro que servimos al Dios justo, que no da por inocente al culpable, pero quien tampoco da por culpable al inocente. Por lo tanto, debemos conducirnos en el temor de Dios y procurar que todas nuestras acciones hacia el prójimo tengan una motivación justa ante el Señor. Entonces, las ciudades de refugio, el propósito era para que la persona que hubiese cometido un homicidio pudiese ponerse a salvo del vengador de la sangre. Así no moriría en manos del vengador sin un juicio justo. El refugiado debería mantenerse dentro de la ciudad para ser salvo. O sea, habían requisitos que cumplir. Hoy en día, como hijos de Dios, también Dios nos ha establecido en su palabra normas, preceptos, mandamientos de cómo hijos de Dios debemos de mantenernos salvos. Números 35, 26, 28 nos explica. El refugiador era responsable por obedecer las reglas de su salvación. Aquí habla de obediencia. El hombre refugiado dentro de la ciudad tenía en ella la provisión necesaria para su sobrevivencia. La hermana Erika en su oración decía que el Señor nos provee a cada uno de acuerdo a nuestras necesidades. Y así es. En esas ciudades de refugio que el Señor estableció a Moisés que se hiciera una vez el pueblo pasara a la tierra prometida, él jamás les iba a dar la provisión necesaria y nunca se las dejó de dar durante salieron de la esclavitud y estuvieron los 40 años en el desierto. Él siempre les proveyó de todo lo necesario. Es exactamente lo que el Señor hace también con cada uno de nosotros hoy en día. Nos provee lo necesario para nuestra supervivencia. No más de aquello que nos pueda hacer daño. Nos da lo justo, lo correcto. Al igual, cada hijo de Dios tiene en él todo lo que necesita, pues estamos completos en él. Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en el Señor. Pero dice, si el homicida refugiado tenía en poco el peligro que le amenazaba y no obedecía las reglas dadas por Dios para salvarle, era libre para salir de los límites de aquel refugio seguro y quedando a merced del vengador. Nadie estaba obligado
de permanecer en la ciudad de refugio si no quería. Pero aquí dice, si tenía en poco. Nosotros, como hijos de Dios, también tenemos esa libertad de decidir si permanecemos fieles en el Señor o nos alejamos del Señor. Pero las consecuencias se van a pagar si no somos obedientes y si tenemos en poco que este refugio que es nuestro Señor Salvador. Pues si se salía fuera de los límites de aquel refugio seguro, quedando a merced del vengador. Números 35, 26, 27 dice, mas si el homicida saliera fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Aquí quedaba a merced del vengador de la sangre, a quien él le había dado muerte a su pariente, entonces él podía vengarse. Y esto ya él estaba libre de esa culpa, porque el refugiado había tenido en poco permanecer dentro de la ciudad de refugio. Dios mismo establece incluso hasta cuándo estaría el refugiado, o sea, Dios mismo, estableció hasta cuándo estaría refugiado el homicida. Da una fecha, da un tiempo establecido. Y dice, es maravilloso cómo Dios establece el límite de tiempo que el homicida podría permanecer en la ciudad de refugio. Y era hasta la muerte del sumo sacerdote, la cual era la remisión del pecado del homicida. Hasta entonces él podía quedar libre cuando el sumo sacerdote falleciera. Números 35, 28 nos dice, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. ¿Qué significa esto? Recuerden que cada año había una remisión de pecados y el sumo sacerdote era el único que podía entrar hasta el lugar santísimo. Pero si ahí moría el sumo sacerdote, entonces esta persona que había estado en esa ciudad de refugio cobraba su libertad. El día viernes en el estudio nos mostraron cómo el velo se rasgó. En ese entonces, cuando el pueblo llegó a la tierra prometida, todavía existía el tema de ellos que hacían sacrificios y el sumo sacerdote era el único que tenía acceso al lugar santísimo. Pero cuando ese velo se rasgó, el Señor nos da la libertad para que nosotros como hijos de Dios podamos tener acceso hasta ese lugar santísimo. Aquí ya no necesitamos nosotros en la actualidad como hijos de Dios un sumo sacerdote, porque el Señor es nuestro sumo sacerdote. Entonces tenemos entrada, cuando ese velo se rasgó, tenemos esa entrada libre al lugar santísimo directamente. El pastor nos ha explicado en las últimas lecciones, no tenemos necesidad de alguien más. Nosotros tenemos esa libertad que el Señor nos ha dado cuando Él fue a la cruz del Calvario y venció a la muerte y resucitó. Y ese velo se rasgó. Nosotros como iglesia hoy en día tenemos entrada directa a la presencia del Señor y presentarle a Él ahí nuestras necesidades, nuestras aflicciones, nuestras peticiones. Debemos entrar directamente hacia Él y no tener en poco ese gran sacrificio que el Señor hizo. Esto nos habla de Jesús como su muerte tuvo el poder de remitir nuestra culpa y declararnos libres del pecado, incluso
nos restituye lo que se nos había sido quitado. Porque todos estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, no teníamos derecho a poder, estábamos realmente destituidos de la gracia del Señor. Pero cuando el Señor viene a este mundo, se engendra a través de un cuerpo humano, camina con los apóstoles por la tierra, enseñándoles, y le tuvieron en poco, no le creyeron. Va hasta la cruz, eso nos da, ahí Él lleva toda nuestra culpa, todo nuestro pecado, y nos hace libres. Y tenemos acceso al lugar santísimo. Pero hay requisitos también. Debemos mantenernos fieles y obedientes al Señor. El refugio de salvación era para judíos. El refugio de salvación era para judíos y gentiles. O sea, el Señor, imagínense, ¿hace cuánto tiempo? El Señor ya nos miraba con un sol de amor y sabía quiénes iban a ser su iglesia. Los nombres de las ciudades tipificaban a Cristo, a Él mismo. Las ordenanzas divinas sobre las ciudades de refugio fueron obedecidas por Josué. Imagínense, fueron obedecidas por Josué de acuerdo a lo que Dios había prescrito a Moisés. Josué fue obediente a lo que Dios le había dicho a Moisés. Cuando los hijos de Israel se asentaron en Canaán, y al llegar los israelitas señalaron 6 ciudades de refugio. Aquí puse entre negritas y subrayado la palabra señalar, porque en el hebreo el señalarlas tiene la connotación de haberlas santificado y separadas para un uso sagrado. Por eso dice que las ciudades tipifican a Cristo, porque eran señaladas para un uso sagrado. Las ciudades de los levitas eran 48 y 6 de ellas eran de refugio. Josué 20, del 7 al 8 nos dice, entonces señalaron sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señaló a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, y Ramot, y Ramot en Galaad, en la tribu de Gad, y Golán en Basán, en la tribu de Manasés. Vamos a ver cómo estaban distribuidas entonces las ciudades. Estaban 3 a un lado del Jordán y las otras 3 en el otro lado del Jordán. Estaban en el norte, en el centro y en el sur. Y ahí vamos a ver por qué incluso el Señor las ordenó y dijeron que las señalaran de esa manera. Entonces vemos que aquí están sedes, aquí está Siquem, Hebrón, Golán, Ramón y Becer. Pero estas ciudades también tienen un significado. Miren, las ciudades de refugio, ¿qué significa? Sedes quiere decir santo. Siquem quiere decir hombro. Hebrón quiere decir amigo. Becer, fortaleza. Ramot, altura. Golán, plenitud. El objetivo de la ubicación de estas 6 ciudades de refugio era porque un homicida que tuviera que huir a alguna de ellas no estaría a más de 50 kilómetros de dichas ciudades. Incluso los levitas debían mantener en buen estado y señalizados los caminos. Y eso está descrito en la primera parte de Deuteronomios 19:3a. Arreglarás los caminos
¿Se recuerdan que al inicio el Señor le dice a Moisés, lo instruye, le dice que tiene que tener 6 ciudades, señalizar 6 ciudades de refugio? O sea, le da la orden precisa, señalizar las ciudades y que las ciudades estuvieran en buen estado, que debería de tener muro y puerta. Entonces, los levitas se aseguraban de mantener en buen estado y bien señalizados los caminos que conducían a las ciudades de refugio. Esto era para que el homicida pudiera tener acceso pronto, antes de que el vengador lo matara, de llegar a esta ciudad de refugio y exponer su causa. ¿Por qué motivo había dado muerte a la otra persona? La bendición de salvación era para judíos y gentiles. O sea, no estaban excluidos los gentiles para poder ingresar a las ciudades de refugio. El versículo 9 de Josué 20 podemos ver la misericordia de Dios para los gentiles, quienes también podían morar en las ciudades de refugio. Josué 29 nos dice, estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compadeciese delante de la congregación. También el versículo 9 enfatiza la causa por la que el homicida podía acogerse a alguna de aquellas ciudades y era si hería a alguno por accidente. Moisés menciona algunos ejemplos de dar muerte a alguien sin querer. Y vamos a ver 2 de ellos, y uno está en Deuteronomio 19:5, que dice: como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo, y diere contra su prójimo, y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Números 35:23. O bien, sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere. Y él no era su enemigo, ni procuraba su mal. O sea, no lo había hecho premeditado, valga la redundancia. Lo había hecho intencionalmente. Él no quería darle muerte. Como hijos de Dios, encontramos nuestro refugio en Él. Veamos algunos versículos de la palabra que nos confirman que Dios es nuestro refugio. Deuteronomio 33:27a dice: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Salmo 32:7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Salmo 46:7. Jehová de los ejércitos es con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 91. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Hay muchos más textos en la palabra que nos dicen que Dios es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio, nuestra justicia, nuestra seguridad. Pero como hijos debemos pasar tiempo con Él en oración, estudiando y escudriñando su palabra, para conocerlo y ser receptivos a su voz divina y decir como lo hizo Samuel en 1 Samuel 3:10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Muchas veces el Señor nos llama. ¿Somos nosotros receptivos a la voz del Señor? Y la atendemos como en este caso lo hace Samuel, como dice la palabra. Y le decimos: habla, Padre, porque tu hijo te oye. Para ir terminando, vamos a reflexionar hoy en día cómo estas ciudades de refugio se trasladan a nuestro tiempo. Antes de haber aceptado y reconocido a Cristo y su sacrificio en la cruz, para no merecer la muerte eterna, habíamos sido hallados culpables ante la justicia de Dios a causa del pecado original. Así que debemos recordar
que es el sacrificio expiatorio de Cristo lo que nos permite hallar gracia ante los ojos de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, Cristo se convierte en nuestro refugio eterno. En Él hallamos una puerta y una fortaleza sin igual, pero debemos mantenernos firmes en nuestra fe en Cristo, mantenerlos fieles y obedientes a su palabra, a fin de estar guardados y seguros en Él. Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nosotros decidimos si nos mantenemos fieles a los mandatos y preceptos del Señor para que el adversario no nos ataque. Con esto termino, hermanos, que Dios me los bendiga. Dios, nuestro refugio eterno. Y dejo el tiempo, pastor, por si tuviera algún momento de preguntas o respuestas, usted dirá.